Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Acabamos de conversar con Susana Baca. Hay que ir a verla. El 26 de septiembre va a estar en el Gran Teatro Nacional en una presentación que va a tratar de condensar sus 50 años de trayectoria, que han sido muy nutridos y que, digamos, han combinado, diría yo, de manera muy armónica la investigación, la interpretación, la composición y eso que efectivamente ella siempre dice, la reivindicación de aquello que como país todavía a veces no apreciamos en su real dimensión. Y vamos a hacer eso porque esta es una hora en la que felizmente tenemos la posibilidad de aproximarnos también a, digamos, otras expresiones del arte y la cultura, y la lectura es fundamental y por supuesto aquí la auspiciamos. Y ha venido a visitarme esta mañana Martín Rippel, que es periodista, escritor, y ha escrito este libro que es de lo más pertinente revisarlo en un momento como este. Se llama Vizcarra, una historia de traición y lealtad, y creo yo da cuenta, como conversamos con Martín antes de entrar al aire, de un personaje que, claro, ya en una función como la de presidente de la República, amplifica para bien o para mal lo que trae como trayectoria. Una historia que comienza muy temprano, ¿no es cierto? Sus vínculos, digamos, con los amigos, sus sectores más de confianza, sus desconfianzas que, digamos, lo acompañan durante todo su trayectoria. Y, por cierto, el hecho de haber llegado a la presidencia de la República en un escenario bien complejo, ¿no es cierto? Porque terminó no siendo elegido para eso, pero asumiendo la presidencia después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Además, después de tiempo, exactamente. Sí, eso fue lo primero. No nos vemos hace muchos años. Sí. Hace muchos años, digamos, personalmente. Pero yo he seguido, además, sigo también tu trabajo, periodista y bueno, escritor, ¿no? Primero, antes de entrar al libro, quisiera, para compartir con nuestros seguidores, que nos cuentes un poco por qué te interesó Vizcarra como personaje. Porque lo que suele pasar es que no se escriben libros sobre personas que están en ese momento gobernando. Sí. Esta pregunta te la han hecho de otro lado, pero yo quería retomarla por una sencilla razón. Porque además es un personaje que llega circunstancialmente al poder y por lo tanto siempre todavía es una incógnita de qué es, ¿no? Nos ha tocado tiempo descifrarlo. ¿Cómo nace el interés? Bueno, lo que tú planteas de arranque es fundamental. Yo sí creo que hay libros que ameritan una distancia tal vez mayor, ¿no? Sin embargo, creo que este momento era fundamental para escribir sobre Vizcarra porque requeríamos, me parece, los peruanos, conocer un poco más a quién nos estaba gobernando, ¿no? El libro parte de una contradicción fundamental, y es que Martín Vizcarra es el presidente peruano más popular del siglo XXI en su primer año de gestión, pero al mismo tiempo era, y todavía lo sigue siendo en parte, un gran desconocido. Hay periodistas que estamos tratando que se conozca un poco más, no solamente quién es, sino qué hizo, por ejemplo, en Moquegua, que mucha de su gestión en Moquegua se replica ahora a nivel nacional. De acuerdo. Y lo vemos día a día, ¿no? No, además su valía política y las referencias que se hacían de él, inclusive antes de ser candidato a la vicepresidencia, era una buena gestión en Moquegua, que cuando tú la ves efectivamente tiene cosas buenas, pero también tiene de las otras, ¿no? Hay un tema bien interesante. En marzo del 2018, ya cuando él iba a ser sin duda el próximo presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski había renunciado. En esos días se publicó una encuesta de la empresa Ipsos. Y quizás el dato más revelador de la encuesta, ya con Martín Vizcarra, virtual presidente de la República, era que 8 de cada 10 peruanos nadie lo conocía. No tenía idea. El 80% no lo conocía. No tenía idea cómo se llamaba el primer vicepresidente de la República. Entonces, realmente Martín Vizcarra llegó a Perú como una suerte de lienzo en blanco, en la que todos, de una u otra manera, proyectamos el presidente que creíamos merecer. Porque no lo conocíamos. Ahora, pero cuando él asume la presidencia y siguiendo la imagen esta de lienzo en blanco, efectivamente alguien empieza a dibujarlo y él como que se deja dibujar porque tiene una aproximación inicial con el fujimorismo en el entendimiento que la mejor vía para gobernar
y establecer una convivencia pacífica era no pelearse con el fujimorismo, ¿no? Que estaba planteado aquí. Sí, esa fue la primera estrategia, pero muy pronto se descartó, porque si una consigna quedaba clara entre quienes rodeaban el círculo muy cercano de Martín Vizcarra y el propio presidente de la República era: a nosotros no nos va a pasar lo mismo que le ha pasado a Pedro Pablo Kuczynski. Y cuando en un momento ya sentían que el fujimorismo quería imponer su agenda, cosa que sucedió durante las primeras semanas, y por eso hubo hasta cierto punto descontento hacia este presidente que llegaba y se pensó iba a plantarse frente al fujimorismo de arranque, ¿no? Pero creo que en un momento Martín Vizcarra se pregunta, y la gente que lo rodea me lo comenta también, que él no quería terminar preguntándole a Keiko Fujimori si también tenía que aplaudir parado o sentado, como el Che de la botija, ¿no? Entonces en ese momento dijo: hasta aquí nomás. Y porque además, y en un momento podemos hablar de esto que me parece fundamental, encontró en el apoyo ciudadano que le daba a su postura antifujimorista un respaldo fundamental. No, sin duda, eso ha sido determinante para perfilarse él, porque ponerse al lado de la gente en el momento y las circunstancias en las que lo hace era claramente interpelar al fujimorismo, que ya la gente lo percibía, digamos, más bien como el que estaba obstaculizando la posibilidad de los cambios. Pero el camino a ser, antes de presidente, vicepresidente, y está descrito en el libro, también es muy interesante, porque él no estaba pensado para ser el candidato a la vicepresidencia, ¿no? Hay todas unas conversaciones previas, además que es un dato que yo claramente no conocía, donde por iniciativa de él y de su gente, es que él se aproxima, no es que, digamos, desde el grupo de Pedro Pablo Kuczynski lo busca. Hay interés de ambos lados. Pero sin clara ubicación, porque el partido quería que sea candidato al Congreso. Exactamente, ¿no? Y él no quería. Y él no quería. Porque para empezar, él nunca ha sido un hombre de debates. Él es un ingeniero, es un pragmático, y él lo que quería era una labor ejecutiva. Eso le quedaba claro. Y sí es verdad que, y esto es plausible en todo político, yo creo que es parte de por lo cual se dedican a esta vida, quieren ascender a la mayor posición de poder posible. Y entonces él, luego de su participación en el gobierno regional, quería tentar la presidencia de la República, pero se dio cuenta que era una aventura muy cara y no tenía partido político que lo respaldara. Entonces él empieza a buscar una plancha en la cual recaer. Y del otro lado también empiezan a buscarlo, porque como tú bien dices, por ahí sonaban los ecos de una gestión exitosa en Moquegua, entonces les parecía un buen jale. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski lo querían en el Congreso, no lo querían aún en la plancha presidencial. ¿No? Ahora, pero fíjate, esa característica que se expresa en ese hecho concreto, que es previo a su vínculo inclusive con la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, es muy importante ahora porque se amplifica efectivamente. O sea, es una persona que, digamos, tiene ese pragmatismo muy marcado en su accionar. Ahora, también otro dato junto con eso es que por el lado de Peruanos por el Cambio, más bien habían pensado en César Villanueva para que sea ese personaje que curiosamente termina siendo un aliado de Vizcarra en el proceso último que hemos podido apreciar. En realidad ellos son amigos y se conocían de años antes, cuando ambos eran presidentes regionales o gobernadores. César Villanueva estuvo en el bolo de los nombres posibles para ocupar una posición en la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, como Julia Príncipe estuvo, como Carlos Añaños estuvo, ¿no? Finalmente termina siendo Martín. Ahora, es curioso porque en el caso de César Villanueva, el análisis finalmente va por el lado, ¿qué nos hacemos con dos viejitos ahí? Porque ella tiene 71 años, PPK tiene tantos... 77 en aquel momento. Entonces va a ser como poco vital una plancha de esa naturaleza, ¿no? Pero es que las planchas presidenciales se arman, yo asumo que en otros países con un sistema de partidos sólido, con una estructura partidaria que te permite elecciones internas y que el candidato a la presidencia y primera vicepresidencia ha tenido una trayectoria meritoria para llegar ahí, bueno, eso aquí no sucede. Aquí no sucede. Entonces, aquí lo que pasa es que se hace un casting. Es verdad. Tal cual. Suena duro, pero es así. Es verdad. Por supuesto, Carlos Brus cuando lo dijo muy mal y sonó menosprecio bajo sus palabras, pero hay algo de verdad en lo que él señaló. La plancha se diseñó. Entonces se dijo, bueno, Pedro Pablo Kuczynski ya apunta a un público tal, ¿no? Empresarios, la élite si quieren, banqueros. Él convocó a Mercedes Arauz, lo cual para el Partido Peruanos por el Cambio fue un error, porque en el imaginario popular Mercedes Arauz y Pedro Pablo Kuczynski reforzaban la idea de los... reforzaban lo mismo. Entonces les quedaba una bala. Necesitamos a alguien que de alguna u otra manera represente a la clase media emergente, emprendedora. ¿No? Y ahí fue que en un momento
pensaron también en César Villanueva, tuvo éxitos en la presidencia regional de San Martín, pero lo descartaron por ello. Dijeron, necesitamos a alguien más joven en la plancha, porque ya tenemos a Pedro Pablo Kuczynski y no queremos ser atacados por la edad de nuestros candidatos. Ahora, también es interesante y se escribe en el libro, es la aproximación inicial que hay con Mercedes Arauz para que sea parte de la plancha. Ella quería ser primera vicepresidenta. Y Pedro Pablo Kuczynski se lo promete y acordaron ello. Acordaron, pero además dice ya, primera vicepresidenta, canciller y congresista número 1. O sea, digamos, en la lista por Lima. En la lista por Lima. Sí, porque Mercedes Arauz, me lo ha comentado, está en el libro también. Además, porque es ella la que te cuenta, ¿no es cierto? Sí, claramente. Además, ella dejó una posición que muchos economistas querrían. Ella era la cabeza máxima del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Entonces, tenía pues un departamento bonito con vista al bosque de Chapultepec, vivía una vida cómoda, tranquila, y le plantean la posibilidad de venir nuevamente a este mar embravecido que es la política peruana. Entonces ella dice, bueno, yo regresaré, pero me quiero asegurar, ¿no? Mi costo-oportunidad, digamos, en términos del economista, ¿no? Y planteó lo que tú dices. Primera vicepresidencia de la República, número 1 en la lista al Congreso por Lima, que sí se lo dieron, y un puesto en el Ejecutivo de preferencia Cancillería. Ahora, el otro dato que por estos días, claro, ha dado cuenta de más bien lo contrario, es la cercanía que tuvieron Vizcarra con Mercedes Arauz. Inclusive tú dices, ahí, claro, se trataban de hermanos. Cuando has dicho pues, en una entrevista, cuando hermanito no era un mal decir, ¿no? Cuando tratara de hermanito a alguien... era bonito. En la época previa, los cuellos blancos del puerto, era un asunto bonito, confianza, honestidad, ¿no? Inclusive hay un dato sobre su cumpleaños, que lo pasa en la casa de Mercedes Arauz. Se van a una peña. Se van a una peña, es verdad, se van a una peña. Porque, ¿cómo es? Es bien curioso lo que tú dices. Ambos eran huérfanos dentro de la campaña presidencial, porque Martín Vizcarra llega a Lima, él pertenece a la élite moqueguana, pero en Lima no tenía el peso, obviamente, que Moquegua tiene, y no tenía mucha gente conocida dentro de la agrupación, entonces se sentía de una u otra manera marginar el poder de quienes manejaban la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que él fue nombrado jefe de campaña nacional, ¿no? Y reemplazando a Gilbert Violeta. Sí, reemplazando a Gilbert Violeta. Y el caso de Mercedes Arauz es similar. Ella tampoco se sentía identificada ni con los banqueros que rodean a Pedro Pablo Kuczynski, el grupo de Susana de la Puente, ni con el grupo de Gilbert Violeta, Jorge Villacorta y Peruanos por el Cambio, con quienes no se llevaba bien. Entonces, se juntan estas dos orfandades y ellos se hacen de una u otra manera cómplices y amigos. Días antes de la primera vuelta electoral, 22 de marzo del 2016, cumpleaños de Martín Vizcarra, estaba solo en Lima. Y ese mismo día es cumpleaños de la hermana de Mercedes Arauz. Por ello es que empiezan a tratarse ellos de hermanitos. Entonces se lo llevan a Martín Vizcarra a una peña, y Martín Vizcarra la pasa en una peña en Barranco divirtiéndose con Mercedes Arauz. ¿Quién pensaría en aquel momento todo lo que sucedería meses después, ¿no? Sí, pues. El otro, das una descripción muy interesante, es el vínculo que cualquier persona que tenía con Pedro Pablo Kuczynski se expresa en qué lugar de su casa lo recibía. ¿No? Yo he estado en la casa de Pedro Pablo Kuczynski y digamos, sabes más o menos quién se queda en qué lugar y quiénes llegan hasta donde él quiere conversar. Y ahí también tiene una descripción de efectivamente cómo se reunía con ellos, ¿no? Sí, es muy curioso. Y además es curioso el contraste de una casa tan llena de vida en la campaña. Y luego durante la presidencia, porque Pedro Pablo Kuczynski despachaba mucho en su casa, antes que en Palacio de Gobierno, con la soledad de una casa en la que ahora él pasa un arresto domiciliario, ¿no? Sí, pues. Es un contraste muy... Es un drama, o sea, digamos, alguien que aparecía como, digamos, no como presidente ni como, sino como el gran gestor de intereses, por un lado, exitoso, pero que ha pasado por el Estado y ha tenido puestos expectantes, ¿no es cierto? Primer ministro y todo, que termina una situación de eso, además teniendo que renunciar antes de que lo vaquen. O sea, es un drama. Hoy PPK es un caso judicial. Fíjate que la última discusión ha sido si se va a la cárcel o se queda en su casa. Eso es lo que es Pedro Pablo Kuczynski. Pero después, ¿qué de Vizcarra, para regresar un poco a sus orígenes? Tú ves con nitidez en el Vizcarra de hoy afrontando una situación como la que está afrontando en su pleito con el Congreso de la República. Es muy curioso, porque yo creo que hay situaciones de Moquegua que se han magnificado en el escenario nacional. Pero Martín Vizcarra siempre ha sido alguien, por lo que he visto de su trayectoria, que le ha gustado jugar al límite del reglamento. ¿No? Por ejemplo, en Moquegua alguna vez, cuando él tomó como prioridad la educación en su región,
Habló con toda la gente de su aparato gubernamental allá para que impulsara la educación, pero también quiso incluir a los padres de familia, a los profesores, en la reforma que él estaba planteando, que fue exitosa, eso es innegable, ¿no? Mejoró los niveles educativos moquegüanos. Pero ¿qué pasó? Se enteró que en un colegio, por poner un ejemplo que creo que grafique esto mucho, se enteró que en un colegio los padres de familia no asistían a las reuniones que los profesores convocaban. Entonces él dijo, esto no puede ser posible. Entonces les mandó a la fiscalía, denunció a los padres de familia por abandono de menores. Y los padres de familia, ya te imaginarás la cara de ellos cuando recibieron la citación, y vieron que estaban procesados, los iban a procesar por abandono de menores, nunca más faltaron a una reunión de padres de familia. Por supuesto, la denuncia no tenía pies ni cabeza. No tenía, claro. Pero esas armas usaban, ¿no? Otra cosa que me parece... Pero ¿cómo crees que se expresa eso ahora? En su, digamos, por ejemplo, interés de jugar, claro, la amenaza es la cuestión de confianza. Claro, pero no pasarse la línea. No pasarla, exactamente. Sí. La amenaza es la cuestión de confianza, ahí está, ¿no? O, por ejemplo, y esto sí me parece también fundamental, cuando quiso financiar un proyecto educativo de cerca de 100 millones de soles y las arcas del gobierno regional ya no le daban para ello, le tocó la puerta al asado, que tiene medio siglo trabajando allá. Paga sus impuestos muy bien, y eso fue lo que le dijeron, señor gobernador, nosotros ya pagamos nuestros impuestos, ya cumplimos con lo que la ley nos exige, no podemos darle más. Entonces Martín Vizcarra sacó a la gente a la calle, 6.000, 7.000 personas marchando por Moquegua, cuando ya existía el antecedente del moqueguazo. La Sadr dijo, no, aquí nomás yo te doy la plata, pero déjame trabajar tranquilo. Pero ese dato, por ejemplo, creo yo... Y la gente ahora es su gran soporte. Exactamente. Y su gran, también, arma de negociación. No, como fue en ese caso concreto que tú acabas de mencionar. Por eso es que a mí me parece muy ligero y de manera conceptualmente muy endeble el argumento de populista de Vizcarra. O sea, sí es verdad que tiene rasgos porque efectivamente está o busca sintonizar con la gente porque no le queda otra. Porque cuando ese día que va con Salvador del Solar y su ministro de Justicia al Congreso a dejar una carta que no van a ir sus ministros, no era una señal de fuerza, sino de orfandad. No había nadie que le hiciera eso en el Congreso, o sea, está solo, ¿no? Pero se apega a la gente. Porque eso, en alguien en un contexto como la región, el caso de Moquegua no es el más conflictivo, pero digamos tiene esas características, la gente es fundamental. O sea, el gobernador sale a la calle y se encuentra con la gente, no es como acá que puedes salir en el carro y nadie te... No, y de hecho el gobernador, quizás más el alcalde, pero el gobernador también es de las autoridades más cercanas a la población. Sí, claro. Incluso más que los congresistas. Sin duda. ¿Quién sabe cuál es su congresista? Casi nadie, pero todo el mundo sabe quién es su alcalde y en provincia especialmente, en las regiones, quién es el gobernador. Él ha tenido un contacto muy cercano con la gente en Moquegua, está acostumbrado a ello, pero porque también Moquegua, no perdamos de vista, es la segunda región menos poblada del país y la tercera más pequeña en extensión. Y él es de una ciudad que tiene 74 o 75 mil habitantes. Para ponerlo más o menos en perspectiva, toda la población de la ciudad de Moquegua entra en el Estadio Monumental de Lima y sobran asientos. Sí, tal cual. Entonces, así es más fácil también ese contacto. Pero la relevancia de ese contacto en su gestión regional la ha extrapolado al nacional y también es importante el que tenga ese respaldo, porque tú bien lo dices, no tiene más. No tiene. Eso me lo decía César Villanueva. El respaldo que él tiene es casi lo único que tiene. Pero aquí yo planteo una pregunta también, cuando tú hablas de populismo. La verdad es que no todas las buenas decisiones son populares también. Sí, no, es verdad. Hay algunas decisiones que hay que tomar que no son populares y ahí es donde encontramos las dificultades. Sí, ahora, no, y claro, y la política, digamos, en una onda, efectivamente, un país como el nuestro más aspiracional, si que eso debe ser, claro, debería ser muy pedagógica en ese sentido. Si la gente quiere pena de muerte y te parece mal, decir no a la pena de muerte, así la gente se te vaya encima. Pero claro, en escenarios como este, Vizcarra está jugando a que lo que ha planteado, cosa que yo creo, al margen de que Vizcarra me parece que no ha hecho bien varias cosas, en ese punto ha planteado una salida constitucionalmente impecable. O sea, yo era de la idea de que en la cuestión de confianza anterior, cuando distorsionaron las reformas constitucionales sobre todo, le habían negado la confianza. Y que yo creía que sí podía cerrar el Congreso y disolverla. Pero él se recontracuidó y dijo, no voy por ahí. Y planteó lo que ha planteado ahora. El adelanto. Que todos los constitucionalistas, por más amigos de Rosa Bartra que sean varios de ellos, no discuten si es constitucional o no, creen que sí lo es. Lo que discuten es si puede hacer cuestión de confianza con eso. Pero me parece que él es ese reglamentarista que se cuida mucho de eso también, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema con la cuestión de confianza.
Tuvo mucho impacto la primera que planteó, subió de un mes a otro 12 puntos en su aprobación popular. Es innegable que pegarle al Congreso da réditos en tu aprobación, eso es innegable. Y ese 12% que alcanzó le duró varios meses, bajó un poco, pero se mantuvo en un muy alto nivel de popularidad. Cuando plantea una segunda cuestión de confianza ya no sube 12, sube 8 puntos. Y al mes siguiente baja 6. Entonces, la gente, también creo yo, y voy a plantearte un punto de vista algo más cínico, pero también es una opción. La gente, creo yo, ya siente que La cuestión de confianza es una película que ya ha visto. Por ponerlo en términos de Salvador del Solar, es un guión que ya hemos visto, ¿no? Se repiten los mismos actores, se repite la misma trama. Estas segundas partes nunca son tan buenas. Y luego una tercera, entonces... Salvo que el desenlace sea distinto. Sí. Salvo que disuelve el Congreso. Exactamente, esa puede ser la gran sorpresa. Pero él plantea el adelanto de elecciones. Ahora, yo te propongo mirarlo de esta manera. Sí es cierto y es muy probable que una de las razones para plantear el adelanto de elecciones sea, miren, ¿sabe qué, señores? Yo no puedo gobernar, vayámonos todos, convoquemos elecciones, ojalá que el próximo Ejecutivo y Legislativo estén mejor balanceados y de esa u otra manera quizás el país puede salir del entrampamiento en el que nos encontramos. Esa es una opción. La otra opción, Martín Vizcarra tiene intenciones de, dejando pasar un periodo porque no podría postular, volver a lanzarse a la presidencia de la República, que me lo ha dicho su familia. Sí, está claro. Si él se lanzara al 2026, probablemente no generaría tantas expectativas. ¿Por qué? Porque eso implicaría terminar el 28 de julio del 2021, ¿no? Si es que no le aceptaran el adelanto de elecciones. Su último año de gestión va a ser un martirio. Ya no va a poder disolver el Congreso de la República. Claro, le va a ser imposible. Le van a tener a todos los ministros, si no censurados, interpelados permanentemente. Y él se va a desgastar necesariamente. Va a llegar al 2026 como candidato, quizás sin generar tantas expectativas como las podría generar llegando como candidato al 2025, dejando él ahora la impronta de alguien a quien el poder no le importa o que está dispuesto a renunciar al mismo en bien del país. Y además va a adelantar el trago amargo de este último año que no puede disolver el Congreso. Pero es que yo no tengo la menor duda que son las dos cosas. O sea, yo sí creo que él se ha dado cuenta que manejar un país tan complejo como este es difícil y que no lo ha hecho como a él le hubiera seguramente gustado. Y ahí voy a la comparación que tú haces. Moquegua no es el Perú. Eso o sea, es también una, yo diría, clara muestra de que él no ha podido con varias cosas, me queda clarísimo. Y lo otro es que efectivamente hay una crisis, la quiere resolver y él ha buscado la mejor manera para resolver la crisis y para él también. Sí, por es supuesto. Obvio. O sea, un político de varios escenarios, ¿no? Ahora, pero lo que sí creo que hace la diferencia entre hacer el 2020 y el 2021 es que si al 2021 llega con las carencias que tú dices, o sea, golpeado, sin posibilidad de cerrar el Congreso, con un pésimo gobierno, con un Congreso totalmente desacreditado, el 2021 sí va a ser la disputa en ese proceso más de extremos. Puede ser. Porque van a decir, mira todo lo que han hecho esto. Pero si llega una transición más razonable, la discusión va a ser más mesurada, más al centro, me da la impresión. Y creo que es lo que mejor, lo que más conviene, claro, me da la impresión. Ahora, y lo que hay es uy, a ver cómo estamos con la hora. Uy, ya me estoy pasando la hora. Pero quería... Está muy entretenido. No, muy interesante. Por supuesto, podemos invitar otro día para hablar de política en general, pero la otra característica de Vizcarra es la desconfianza, ¿no? Sí. Desde muy temprano. Mucho, ¿no? Mucho. Quienes lo conocen desde Moquegua saben que siempre entrega su confianza en un círculo muy pequeño, ¿no? Ahora, la verdad es que esto es bien curioso. De todos los que yo he entrevistado, o la gran mayoría, ya sean amigos de Vizcarra de la infancia, colegas, rivales políticos, gente que lo quiso y ahora lo desprecia, digamos, en la gama amplia de personas que yo he entrevistado he encontrado una línea común que casi los cruza a todos. De una u otra manera siempre me dicen, Martín Vizcarra es una persona muy desconfiada, no confía en nadie. César Villanueva me dice, es en extremo cauteloso, ¿no? Esto es así, desde siempre. Es un rasgo de su personalidad. Y es un rasgo de su personalidad que impacta en sus decisiones políticas. Y hay un caso muy interesante a propósito de la desconfianza. Por supuesto, uno se pregunta por qué no renunció cuando se lo pide Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Si traicionó o no a Pedro Pablo Kuczynski es una respuesta que está claro, Pero hay un elemento fundamental. Obviamente este no es un examen pues, de elección múltiple, no es solamente un cuadradito, hay varias cosas que influyen. Pero una de las razones por las cuales él no renunció a la primera vicepresidencia, lo que pudo haber permitido salvar a Pedro Pablo Kuczynski, es porque él no confiaba en Mercedes Arauz. Ojo, yo me voy y ella se queda. Claro. Ese fue su razonamiento. Si yo me voy, pero ella se queda. Ojo, yo no estoy diciendo que esa haya sido la intención de Mercedes Arauz, pero esa fue la interpretación
de Martín Vizcarra. Ahora, pero yo creo que eso se repite en lo que está pasando ahora. Él no le cuenta el adelanto de elecciones porque sabía desde su razonamiento que Mercedes Arauz iba a oponerse a eso y de pronto iba a generarle algo que podía haber opacado un poco su planteamiento. Y es de una ironía extraordinaria, porque en realidad si él quiere adelantar las elecciones, debería él renunciar y renunciar Mercedes Arauz, que es otro camino práctico. La presidencia de la República recae en el presidente del Congreso, que está obligado a convocar elecciones. Digamos, pero Mercedes Arauz no quiere renunciar. Cuando, en la época de Pedro Pablo Kuczynski, más bien era Mercedes Arauz la que decía que renunciaba y le pedía a Martín Vizcarra que renunciara. Qué curioso, ¿no? Y tú lo dices bien, el temor de Martín Vizcarra, que me lo dice su familia y personas cercanas a él, es que él presentaba su renuncia, pero Mercedes Arauz no. Entonces la presidencia saltaba de Pedro Pablo Kuczynski a Mercedes Arauz. No, pero además está la escena. Ese era pero además está la escena descrita ahí cuando le traen para firmar la renuncia y él dice, espérate un ratito, yo cómo sé que me voy yo. Pero cómo es que rasgos de la personalidad, en este caso la desconfianza, impactan directamente en decisiones de gobierno que nos afectan a todos. No, por eso decía, y cuando conversábamos o iniciamos la conversación, todo lo bueno o lo malo se amplifica cuando estás en una posición como la que tiene hoy día Vizcarra. Por supuesto. Impacta sobre todos. Y más la desconfianza. Si alguien es desconfiado en lo poco, lo es mucho más en una posición de poder mayor, ¿no? Oye, Martín, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, pero agradecerte muchísimo por la visita, te felicito por el libro, sé que le está yendo bastante bien, recomiendo, por supuesto, a quienes nos sigan que lo lean, lo ha sacado Planeta, lo que también saludo, y que te vaya muy bien. Gracias, Latzer. No, de verdad que ha sido un gusto igual, tenerte aquí, escucharte y poder conversar y difundir esto que me parece sumamente pertinente. Yo creo que el presidente Vizcarra es un personaje interesante y aquí hay muchos elementos que pueden ayudar a conocerlo un poquito más. Gracias, Latzer. Muchísimas gracias. Voy a una pausa breve y vengo para la parte final del programa. Hemos presentado La Hora Cultural en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho.